¿Qué tal, mis hermanas? Una bendición verles, un jueves más, un jueves frío aquí en Canadá. Hace mucho frío ahorita, todas las casas tienen prendidas sus chimeneas y yo creo que en México también hemos estado escuchando las noticias que en México también está nevando, lo que nunca se había visto. Bueno, hay muchos cambios climáticos por toda la situación mundial, pero gracias a Dios podemos estar hoy. Tráete tu cafecito, tu taza con té, con café caliente para poder escuchar la palabra de Dios, poder hoy continuar con el libro de la santidad, hoy el capítulo número 7, que se llama La esencia de la santidad. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué importante es echar un vistazo al interior, a la intimidad de nuestra vida, para seguir sacando, seguir buscando esa santidad. Entonces vamos a comenzar con una oración. Te invito a que inclines tu rostro y pidamos al Señor que Él sea quien nos guíe en esta mañana y que hable a mi corazón, a tu corazón, y sabemos que va a ser de mucha bendición. Señor bendito, en esta hora te agradecemos esta mañana porque nos permites estar reunidas pudiendo aprender más de tu palabra, escudriñar las escrituras, Padre. Sabemos que tú hablarás a nuestro corazón. Te pedimos que sigas cambiando nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, Señor. Prepara estos corazones para todo lo que tienes que hablar para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor. Te agradecemos este momento y te invitamos, Espíritu Santo, a que tú seas, Padre, el que usas mi vida como un instrumento, Padre. Te pedimos esto y suplicamos tu presencia en cada uno de los hogares aquí representados. Y, Señor, gracias por tu amor, porque podemos sentir ese amor, tu enseñanza, tu acompañamiento en nuestra vida cada día, Señor. Gracias por estos jueves de bendición, porque podemos, padres, sentir cómo tú nos hablas a través de cada hermana que se prepara durante la semana para compartir esta palabra tan maravillosa, Señor. Te agradezco este momento y ponemos esta clase en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Como cada capítulo es hermoso, va siguiendo, moldeando ese corazón. Y somos como esas vasijas de barro en manos del alfarero. Entonces cada clase es ese moldeo, ese trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, como esas vasijas de barro. Y a veces va a doler, a veces el Señor tiene que limar muy fuerte, pero todo esto tenemos que entender que es para fortalecer nuestra vida, para seguir santificándola. Y bueno, vamos a empezar. Aquí comienza diciendo la autora Nancy DeMoss, como ya les hemos comentado, este libro maravilloso y toda esta secuencia de libros son escritos por esta autora, guiada por el Espíritu Santo, Nancy DeMoss, y comienza con una frase de una persona, Spurgeon, que dice así: nuestra vida debe ser tal que cualquier vistazo a nuestra intimidad sea sin ningún reproche, ¿no? O sea, que cualquier vistazo que alguien pueda hacer a nuestra intimidad pueda ser hallada sin ningún reproche. Entonces comienza con una historia de una familia. Dice: una familia que conozco ha tratado de vender su casa desde hace más de un año. Viven muy ocupados, son muy activos y en este momento viven con 6 niños. A veces pasan semanas, o sea, era una familia grande, ¿no? 6 niños más el papá y la mamá. A veces pasan semanas sin que alguien quiera ver la casa. La están tratando de vender, entonces deben de estar siempre preparados para alguna visita de algún comprador. Dice, a veces pasan semanas sin que alguien quiera ver la casa. Luego, de manera intempestiva, el agente inmobiliario llama y dice: ¿podemos mostrar la casa dentro de media hora? Imagínense el trajín que significa tener la casa presentable todo el tiempo. En estos momentos de afán, estos amigos se han vuelto expertos en transformar en tiempo récord una casa habitada en desorden normal, con un desorden normal,
en un lugar encantador. La mamá se ríe al explicar cómo aprendió a esconder ropa, los platos sucios y otros elementos del hogar en lugares fuera de la vista de los compradores potenciales, como la secadora de ropa, en la lavadora, en la parte trasera del auto, en el garage. Bueno, un sinnúmero de lugares que se han vuelto expertos para guardar todo el desorden. Y dice, para cuando el agente inmobiliario llega, no aparece la familia por ninguna parte y la casa está en perfecto orden. O sea, todos desaparecen y la casa queda en cuestión de minutos en algo impecable, ¿no? Es lo que nos trata de decir, al menos en apariencia, porque por lo que nos dice todo está por ahí metido en lugarcitos, pero en ese momento está como espejo, brillante y con muy buena apariencia. Con la esperanza de que nadie se le ocurra mirar de cerca. Y ahora mi hermana va la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo se sentiría usted si sonara el timbre en este preciso momento y al abrir la puerta descubriera que unos parientes lejanos llegan de visita sorpresa y planean quedarse una semana y están ansiosos por conocer toda la casa? Tendrían que bregar para evitar la vergüenza. Si usted es como yo, tal vez tenga algunos armarios y cajones que que usted quiera ocultar, a menos que haya terminado una limpieza profunda hace poco. Es muy probable que prefiera que sus huéspedes no miren bastante de cerca para ver el polvo acumulado, los vidrios rayados o las telarañas en los rincones. Como cristianos estamos llamados a mantener vidas que puedan ser visitadas en cualquier momento, sin vergüenza. Un compromiso con la santidad significa tener una vida que siempre esté dispuesta a recibir visitas y abierta a cualquier examen, una vida que pueda soportar el escrutinio tanto en las cosas evidentes como en lo oculto, donde casi nadie miraría. Y esto me recuerda mucho ahí en la tienda donde yo trabajo, es como un tipo Liverpool, donde tenemos que abrir la tienda, pero horas antes se tiene que hacer una orden, porque pues después de un día donde la gente está comprando, se mide ropa, no le queda, y sobre todo después de un día de, por ejemplo, 50% de descuento en toda la tienda, ya se imaginarán al día siguiente cómo amanece esas tiendas, ¿no? Toda la ropa por todos lados, los trastes, los utensilios, por ejemplo, las licuadoras, aparecen por la zona de baños y de recámaras. Entonces es un desorden total. Y cuando se nos dice tienen que arreglarlo porque en 15 minutos, bueno, horas antes se convoca para que se acomode todo, las cajeras estén listas ya en su caja con todo el corte de caja y todo lo que necesitan para empezar las ventas del día. Entonces de repente se va limpiando, se va organizando la tienda, pero 15 minutos antes por el micrófono se dice, en 15 minutos abrimos, los clientes ya están afuera, entonces ya en 15 minutos, cuenta regresiva. Entonces en ese momento de repente todo el mundo guarda cosas corriendo donde sea, pero cuando se han dado cuenta las managers de que no hacen correctamente el trabajo el personal de la tienda, y por ejemplo algunas cosas nada más las meten así escondiditas abajo de la ropa para que no se vean y pues se vea aparentemente limpia y ordenada la tienda, y se dan cuenta las managers de esto, que creen, van a la cámara y revisan a ver quién fue la que no hizo bien su trabajo y metió eso por ahí que no debía, o eso roto nada más lo metió abajo de algún lugar que pensaron que no se iba a dar cuenta, pero sí. Todo sale a la luz, revisan las cámaras, ven qué empleado fue el que hizo mal su trabajo y bueno, le dan las gracias. Entonces, así es nuestra vida ante Dios. Nosotros no podemos ocultar nada, no podemos ser de apariencias, porque en nuestra cámara
de nuestro Dios está todo el tiempo, no se apaga, no se le acaba la batería, no la tiene que recargar. Sus ojos están con nosotros en todo lugar, en todo momento. Y me venía mucho a la mente esta comparación cuando leía la historia de esta familia con lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que así es, todo el tiempo tiene que estar recogido, todo en orden, todo en su lugar, todo impecable, pero muchas veces ocurre eso, ¿no? Están haciendo otra cosa los empleados y en el momento que dicen ya 15 minutos, que empiezan a hacer todo mal y donde a las carreras, pero todo sale a la luz, ven las cámaras en la habitación de cámaras y se dan cuenta quién hizo mal su trabajo. Entonces, dice otro tema de aquí, de este mismo capítulo, dice, igual por dentro y por fuera, la mayoría de los cristianos sabe cómo hacer un ajuste rápido en sus vidas. Siempre que alguien se acerca para echar un vistazo, ellos saben cómo hacer, ¿verdad? Como les decíamos en los temas anteriores, cómo torear, cómo aparentar cosas que no son. Han aprendido a guardar una apariencia de santidad. Saben cómo parecer y actuar bien cuando asisten a la iglesia y quieren dar una buena impresión ante un amigo, o ante el pastor, o ante un hermano. Pero esta es la verdadera prueba. ¿Qué descubrirían otros si echaran de cerca un vistazo a tu vida? ¿Qué descubrirían si empezaran a abrir los armarios y los cajones de tu vida? Ay, pues este es son asuntos primordiales que trató Jesús con los fariseos en su época. Ellos se dedicaban a guardar apariencias, al tiempo que se contentaban con vivir y pasar por alto la inmundicia subyacente, lo que importa realmente. El problema no era su comportamiento exterior, pues sus ansias de recibir alabanzas de los hombres los convirtió en actores profesionales. Y eso es muy tremendo. Fíjense que cuando mi esposo y yo pastoreábamos allá en Monte Ararat hace años, nos decían, ustedes son unos pastores fuera de serie. ¿Por qué? Les decíamos. Y es que fíjense que muchas veces llegaban personas así, mujeres así acostumbradas a esa falsa santidad, esa falsa piedad, en donde querían estar todo el día de rodillas en la iglesia. Y hermana, ¿por qué no abren desde las 5 de la mañana? Porque queremos estar a los pies de Dios, queremos ser mujeres santas. Y todos los días, ¿no? Y bien tremendo porque no entendían eso de que parte de la santidad es ir y arreglar las situaciones en tu casa, es ir. Y cuando les decíamos esto, no, a ver, no, mi hermana, porque acá en mi casa son unos mundanos, unos paganos, mi esposo no quiere venir a la iglesia, mis hijos tampoco, andan en el mundo, pero yo soy una mujer que ama a Dios y yo lo amo y él es mi esposo y él es, hermana, pero tiene esposos, tiene hijos en su casa, entonces, no, váyase usted y levántese y cocíneles y hágales de desayunar y demuéstreles el amor de Dios. ¿Pero por qué? Si yo quiero estar aquí toda la semana, todos los días, de lunes a domingo y estar todo el día aquí de rodillas en oración en el altar. Y bien tremendo cuando nosotros les decíamos que el Señor quería eso, ir a que vayas a tus cajones, a que tengas que arreglar lo que tengas que arreglar, sujetarse a tu esposo, todo lo que hemos aprendido y lo que el Señor en cada parte y porción de su palabra nos muestra y nos con amor nos lo expresa, ¿no? Entonces, cuando nosotros les decíamos, no, pues vaya y nos vemos aquí el día de damas, nos vamos a ver aquí en la oración es solo 1 hora, de tal a tal hora, pero esto es todo, mi hermana. Y no, muchas personas no entendieron esta forma en que nosotros Dios nos guiaba y nos hacía sentir en nuestro corazón que no debemos ser fariseos, no. Entonces fíjense bien impactante cuando estas mujeres empezaron a hacer eso y a refunfuñones y se iban enojadas y muchas veces hablaban de nosotros de que ¿cómo? No permitíamos que estuvieran todo el día en la iglesia ahí de rodillas. No. El Señor respaldaba estas palabras que mi esposo y los consejos que daba a estas mujeres porque
después de ese tiempo en que ellas se quedaban en su casa, demostraban el amor, hacían esto que estamos aprendiendo, a abrir sus armarios, a abrir esos áreas de su corazón que tenían que arreglar. Después ya iba el esposo, no, pues yo te voy a dejar porque... Y decían, pues ya me vino a dejar, hoy no entró, pero ya me dejó aquí en la puerta. Ya me vino a recoger. Y ahora ya se quedó un domingo, ¿no? Un domingo sí, un domingo no. Y miren, el amor de Dios y sus promesas son reales. Cuando uno obedece y no hace esto de apariencias, ni parecer fariseos, ni esta falsa piedad, el Señor es fiel y contesta. Y si te dice que tú y tu casa van a ser salvos y servir al Señor, Él lo cumple. Pero tenemos que estar alertos, humildes de corazón para oír esto que enseñanzas tan bellas que el Señor y claras que Él nos muestra. Entonces, bueno, esto es como un testimonio que los pastores fuera de serie que nos decían, porque sí, muchas cosas eran pues muy diferente a lo que a veces la religión, incluso católica y la religiosidad nos van envolviendo, ¿no? A decir, ay, santa es estar todo el día metida en la iglesia y no contaminarme con nada, o santa es no juntarme con mis familiares mundanos porque ellos toman y dicen groserías. No es eso. Es esto que estamos aprendiendo, es ir realmente a la intención de nuestro corazón, a lo que hay en lo profundo del corazón, y el Señor nos va a ir diciendo a cada una qué es lo que tenemos que ir arreglando en nuestras vidas. Dice, este es uno de los asuntos primordiales que trató Jesús con los fariseos en esa época. El problema no era su comportamiento exterior, pues sus ansias de recibir alabanzas de los hombres los convirtió en los actores más profesionales que se puedan imaginar. Sin embargo, Jesús podía ver lo que aquellos a quienes deseaban impresionar eran incapaces de ver, sus corazones. Y estaba ahí, y ese era el problema. Jesús no dijo que lo externo fuera irrelevante, sino que es inútil presentar una imagen pulcra e inmaculada si está oculta la escoria. Esta clase de hipocresía suscitaba en el Señor una respuesta bastante severa. Esta clase de hipocresía suscitaba en nuestro Señor una respuesta bastante severa. Y vean lo que el Señor piensa de esa falsa piedad, de esa hipocresía, ¿no? De que a veces una hermana me decía, pues mire, a mí me gusta venir a la iglesia porque solo aquí no nos peleamos. Aquí solamente estamos tranquilos y mi esposo y yo y mis hijos podemos encontrar esa paz, una paz tan profunda. Pero mire, saliendo de la iglesia, vuelve a ser un infierno mi casa, mi hogar, mis hijos. Y eso no debe de ser, mis hermanos, eso no debe de ser. Todo lo que aprendemos en la iglesia debemos de llevarlo a nuestra casa y ponerlo en práctica, cambiar esa manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y esto es a lo que se refería el Señor Jesús con los fariseos, ¿no? Ellos se autonombraban puros santos sin mancha y todos los demás eran unos pecadores que eran juzgados muy severamente por ellos, eran rechazados muchas veces por ellos. Y eso es muy triste. Fíjense que así nos sucedió. Hay una chica que tenía preferencias sexuales, ¿no? Diferentes. Era lesbiana. Ella no fue aceptada en unas iglesias cristianas de Izcalli porque decían, va a contaminar a mis ovejas. Y ella venía muy herida, muy herida. Gracias a Dios mi hermana Barbarita la conoció. Es un testimonio hermoso de esta chica. Como Barbarita dijo, acá sí te van a aceptar, vente a Monterrey. Bueno, fue un testimonio hermoso de la conversión, de cómo el Señor vino a los enfermos, vino a las prostitutas, vino a los enfermos, porque de eso se trata. La iglesia es un grupo de personas que estamos enfermas y necesitamos ser sanadas del alma, del corazón, físicamente. Entonces, desde un principio fuimos una iglesia diferente, fuimos una iglesia llena de amor,
llena de misericordia. Y mucha gente no lo entendió. Fuimos criticados muy duramente, fuimos tachados de cosas tremendas, pero no nos interesa. Nosotros estamos muy contentos porque el Señor conoció nuestro corazón, vio que esos 7 años fueron realmente llenos de entrega total de nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro todo se lo entregamos con tanto amor. Fueron 7 años de una ofrenda que Dios sabe, y nosotros lo hermoso que fue esos 7 años. Pero bueno, fue un ejemplo, ¿no? De eso, de realmente venimos a ayudar a nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo, respetar las diferencias que a veces ellos piensan, su ignorancia, sus cosas que ellos tienen que ir aprendiendo poco a poco, porque fue hermoso ver cómo la transformación, la liberación que hubo en la vida de esta chica, y fue algo hermoso. Fue uno de muchos testimonios que les podemos compartir, de cómo iglesias con apariencia que, no sé, de repente venían hermanos heridos de iglesias que decían, es que ahí nada más reciben a pura gente que tiene dinero porque son los que ofrendan bien. Y no nos hacen caso a los que venimos en carcachitas, ¿no? O sea, bien triste, una cosa tremenda que uno que no se imaginaba. O sea, que de repente corazones bien lastimados por situaciones bien complejas. Entonces, Monte Aurora tiene que seguir siendo una iglesia misericordiosa, lleno de amor, amando a tu prójimo, con amor, presentarles la palabra de Dios, con amor, hacer que el Espíritu Santo se encargue de convencerlos, no nosotros, no con juzgándolos duramente, sino con amor, y el Señor se encarga de lo demás, de ir moviendo y transformando esos corazones duros, sanando esas almas, y por demás se va a dar todo lo demás. No tantos testimonios de mujeres que llegaban, pues, desde su forma de vestir, que llegaban, se vestían diferentes, ¿no? Yo no puedo juzgar si bien o mal, pero bueno, el Señor de repente nosotras con amor, nunca, a ver, no se vistan así, o sea, nunca. Fue realmente, siento mi esposo, como siempre lo he dicho, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y de repente ellas llegaban, hermanas que su forma de vestir era pues diferente o muy característica de ellas, ¿no? Pero cuando de repente decían, hermana, yo estaba parada en una esquina esperando el camión para venir acá a la reunión, y se para un auto y me dijo, ¿cuánto cobras? Te voy a llevar. Y eran hermanas por las cuales mi esposo y yo orábamos. Decíamos, Señor, tú revélate, tú, que la santidad, tu santidad y tu purificación, Señor, invada su ser. Hazle, Espíritu Santo, háblale. Entonces, mis hermanas, era tremendo cómo llegaban llorando a la reunión de damas y decían, hermana, es que el Señor me hizo sentir en ese momento que yo no es correcta la forma en que me estoy arreglando. Fueron testimonios hermosos que el Señor, el Espíritu Santo de Dios se encarga. Entonces, ellas, con todo lo que oían en las clases de damas, el Espíritu Santo redarguyendo, cambiaba su forma de pensar y cambiaba su forma de vivir. Entonces, los fariseos eran eso, dar apariencias, les gustaba ser alabados, decir, ay, ustedes son los mejores. Pero, ¿qué creen que les dijo el Señor Jesús? Estas palabras fueron para ellos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros branqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, llenos de huesos de muerte, llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Eso está en Mateo 23, 27 y 28. Dice aquí, con razón hoy en día nadie quiere que lo llamen fariseo. Sin embargo, al igual que los fariseos, nosotros tenemos una asombrosa capacidad para sentirnos bien con otros mismos porque no cometemos ciertas clases de pecados. Mientras pasamos por alto la suciedad interna de nuestro corazón,
Si no hemos cometido adulterio físico, hemos abrigado pensamientos lujuriosos con el cónyuge de alguien, por ejemplo, ¿no? No cometemos actos de violencia física, pero albergamos odio contra quienes nos han agraviado y mental o emocionalmente los asesinamos o alejamos. Entonces, así sucede, ¿no? Tenemos con la palabra hablar, que es ser una mujer virtuosa, por ejemplo, eso lo dábamos mucho en damas, y de los lineamientos que se da el Señor Jesús para cada función en el matrimonio como persona. Entonces, todo eso nosotros lo enseñábamos y el Espíritu Santo de Dios se encargaba de que cada uno se le interpretara a lo que necesitaba, y eso iba, el Espíritu Santo iba redarguyendo, iba haciendo cambios maravillosos en las vidas. Y vean algo bien interesante que encontramos aquí en este capítulo. La descripción que hizo Jesús, es una pregunta. ¿La descripción que hizo Jesús de los fariseos se parece a algo en tu vida? Y te lanza una pregunta fuerte e importante. ¿Hay hipocresía en tu vida? ¿Hay hipocresía en tu vida? ¿Lo que hay por fuera es lo mismo que hay por dentro? Por fuera parecen piadosos, mientras en su interior alberga actitudes, pensamientos y valores malvados. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay dentro de ti, mi hermana? Le preocupa tanto la realidad interna de su vida, lo que Dios solo puede ver, o la imagen que proyecta ante los demás. ¿Qué te preocupa más? Lo que dice, le preocupa tanto la realidad interna de su vida, lo que solo Dios puede ver, o la imagen que proyecta ante los demás. ¿Qué te interesa más? Esas áreas ocultas, lo que Dios puede ver, lo que Dios conoce en tu corazón, o te interesa más lo que la gente pueda decir de ti. Si las personas pudieran ver tus pensamientos y deseos, ¿concluirían que usted es una persona santa? ¿Qué es lo que...? Y es importante no decir, ay, ni creerte lo que las etiquetas que te pongan, pero sí, si las personas pudieran describirte, ¿qué crees que sí dirían? Eres una persona buena, eres una persona a la cual yo pediría un consejo, a la cual me gustaría imitar? ¿Serías de esas personas? ¿O cómo crees que las personas te ven? Y aquí nos manda un examen personal la autora Nancy DeMoss, un examen en donde los autores del Nuevo Testamento exhortan a los creyentes a reconocer su posición en Cristo, que somos justificados, redimidos, elegidos por Dios, apartados para sus propósitos. Por consiguiente, estamos llamados a tener una vida por dentro y por fuera que armonice con nuestra posición. Lo que resta de este capítulo está diseñado para leerse de una manera diferente. Quisiera animarte, hermana, a incluir este devocional personal durante unos días. No, ahorita van a ser muchas preguntas las que te vamos a mandar esta semana, y hemos estado mandando las hermanas que te estamos compartiendo este libro, preguntas que no ahorita en una hora tú las tienes que contestar, no, es para que durante esta semana tú las estés leyendo, y es abrir cada cajoncito, cada costalito de tu vida y a ver cómo estoy en esta área, cómo estoy en esta otra, porque vamos a seguir en este tema de la santidad, vamos a seguir hasta que el Señor revela a tu vida todas esas áreas que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, y que van a hacer que la gente te voltee a ver y diga, es que, wow, eres diferente, eres plena, irradias algo que a mí me gustaría tener, ¿no? Entonces, para esto son estas clases, para esto es la santificación, para esto es todo esto que estamos aprendiendo, para que cambie nuestra manera de pensar y así podamos cambiar nuestra manera de vivir. Dice, al igual que con las preguntas de los capítulos anteriores, considere la posibilidad de anotar sus respuestas en un cuaderno. Luego reúnase con una u otras amigas para hablar de lo que Dios les está revelando acerca de la condición de su corazón y su andar con Él.
Entonces, vístanse del nuevo hombre, como dice Efesios 4, 17. Vamos a leerlo, Efesios 4, 17. Te vamos a estar enviando todas estas lecturas y todas estas preguntas para que tú las puedas estar leyendo con mucha calma en tu casa. Si te puedes reunir con alguna amiga, con estas que hemos estado promoviendo estas confesiones o bueno, pláticas con una amiga de confianza cristiana que te pueda dar buenos consejos, entonces eso sería fabuloso, que estas preguntas las puedas contestar junto con ellas, con esta persona y platicar de alguna cosa que te esté el Espíritu Santo redarguyendo, y sabemos que va a ser de mucha bendición, como lo ha sido para nosotras. Dice en Efesios 4, 17 al 24, esto pues os digo y requiero que el Señor, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre para que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez nos dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera, renueva tu mente, renueva tus pensamientos de esos deseos engañosos. ¿Y cuáles son esos deseos engañosos? Pues aquí están, vas a encontrar la cita y luego vas a encontrar una serie de preguntas que te van a ayudar a desmenuzar esa porción de la Biblia que leíste al principio, ¿ok? Entonces, está muy interesante, ya más claro no te lo podemos dar, hermana. Estos son ejercicios que te van a ayudar muchísimo, muchísimo a cambiar tu manera de pensar. Dice, ¿es usted primero una pregunta muy importante, ¿es usted una nueva criatura en Cristo? ¿Realmente eres ya una nueva criatura? ¿Cómo te sientes? ¿Tu estilo de vida es diferente a aquellos que no conocen al Señor? ¿Es diferente o sigues mintiendo, sigues robando, sigues teniendo envidia, sigues presumiendo, ¿no? Desde el hecho de, ay, yo no me he enfermado porque soy hija de Dios y, ay, tú sí. O sea, ya desde ahí, aunque te sientas sana y pura y la Madre Teresa de Calcuta, no, mi hermana, siempre hay cosas que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, desde esos detallitos, ahí está la ostentación, ¿no? Por ejemplo, y tal vez no te has dado cuenta que Dios tiene que tratar eso contigo. Entonces, desde esos puntitos, que Dios nos ayude a revelarnos, a traer a nuestra mente y ser humildes para reconocer todo lo que tenemos que seguir cambiando. Dice, ¿será posible que usted luche y se esfuerce por ser santo, pero le resulta imposible porque nunca se ha reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo? ¿Tiene un corazón sensible y dócil o se ha vuelto frío y duro para con Dios? Tal vez antes eras una persona, y así nos han llegado muchas personas, decían, miren, yo antes que era católica, que no era cristiana, me llegó una vez una mujer y decía, yo antes ayudaba a los pobres, les llevaba comida, les daba un abrazo, pero no sé qué ha pasado en mi vida, me vine al cristianismo, me encantó, todavía cambié cosas, pero ahora ya no me interesa la necesidad ajena, ya no sonrío, me cuesta mucho trabajo abrazar, sentir la necesidad, ¿no?
Pero es por eso, mi hermano, porque nos estamos distrayendo con tantas cosas, estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer, estamos llenándonos de temor. Por ejemplo, con esto del COVID, mucha gente de plano cayó en depresión y no quiere salir, un temor que le ha invadido de una forma tremenda. Y y después de que eran personas gentiles que ayudaban a los demás, entonces, ¿qué está pasando en estos corazones? De repente este corazón se vuelve duro, se vuelve egoísta, ¿no? Ya no se la pasan encerraditas en su casa, nada más viendo por sus propias necesidades, y ya no sienten ese amor por el prójimo. Dios nos siga dando ese amor, que nada es imposible para Dios. Yo es un tema que yo le digo al Señor: Señor, nada es imposible, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Y de veras que Dios te llena de amor, te ayuda, y esa que sea una petición primordial en nuestra vida para cada una de nosotras. ¿Sientes un anhelo santo real de agradar a Dios en todo lo que haces? Entonces, cada una de estas porciones de la Biblia te van a ir ayudando a ir abriendo tu corazón. Efesios, está otro versículo, otro texto, que es Efesios 3. Efesios 4:31, por ejemplo. Todo esto, no se preocupen, se los vamos a mandar. Y ustedes con calma lo van a ir escudriñando poco a poco, un día a la semana, cada sección, para que Dios hable a tu corazón. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Y después de leer esto, te vienes a las preguntas y lees donde dice: ¿abriga ira en tu corazón hacia alguien? ¿Tienes un temperamento arrebatado? ¿Te sales de tus casillas con facilidad? ¿Te irritas fácilmente? ¿Tiendes a ser impaciente? Todo esto, mis hermanas, todo esto son, miren, no está diciendo que eres una asesina o que fuiste infiel, no, son detalles y pecados igual de tremendos, igual de pase directo al infierno, que no hay grandes ni chiquitos. Aquí el pecado, ya vimos que para el Señor, los fariseos, que eran personas muy, se podría decir que muy sin pecado y creyéndose, eran los peores, ¿no? A los que Dios les llama hipócritas, y todo lo que leímos al principio. Entonces, tenemos nosotros como cristianos ser muy estar con nuestro corazón humilde y sensible a la voz de Dios, para que Él no piense eso de nosotros también, ¿no? Efesios 4:28, también vamos a leerlo, que dice: no robe de, hasta en esto, ¿no? Que es tan importante el darle al Señor lo que es de Él. Dice: el que hurtaba no hurte más, trabaje. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el ser flojo, el no trabajar, también es un pecado, y es algo que el Señor nos lleva a cambiar. Si Él nos está hablando, tenemos que escuchar. Y todo lo que pasa en tu vida, mi hermana, todo lo que pasa en tu vida, todo tiene un propósito, y en vez de criticarlo, en vez de juzgarlo, que Dios hable a tu vida. Mira, a mí me pasó mucho esto, cuando éramos recién casados, mi esposo y yo. Bueno, teníamos muchos sueños de tener muchos hijos, de tener muchas, momentos con nuestros hijos, y decíamos: sí, mira, estamos aprendiendo que tú vas a ser siempre la cabeza. Y bueno, teníamos teóricamente todo muy bien diseñado. Nuestra filosofía de vida, decíamos, va a ser perfecta y todo nos va a salir muy bien. Bueno, cuando yo veía en el súper, por ejemplo, en una ocasión,
estábamos comprando nuestra despensa y a lo lejos escucho como una mujer así, escuché la voz que decía, oye, mi amor, entonces, ¿qué quieres que te cocine mañana? Mira, podemos llevar carne de res para el lunes, para el martes, ¿qué te parece? Unas costillitas de puerco, mira, te las voy a hacer adobadas y no sé qué, y así, pero así una atención, un amor, que yo dije, wow, ¿no? Entonces yo dije, wow. Y yo ya me imaginaba al esposo así agarrándola de la cintura y los dos están recorriendo todo el mostrador de las carnes. O sea, yo me imaginaba una escena así, así, dije, ay, qué bonita pareja, ¿no? Qué bonito lo atiende. O sea, si ahorita está demostrándole estos actos de amor, ya me imagino cómo la de... O sea, yo ya mi mente se echaba a volar, cómo le prepara su mesa toda con flores, o sea, así, ¿no? De repente volteo, mis hermanas, y veo, veo a era la mamá con el hijo, como el hijo mayor, y el papá allá en el carrito con el bebé, y así una cara de frustrado, y así yo que volteo y dije, wow, ¿no? A quien lo trata así es al hijo mayor, un adolescente. Entonces decía, ay, sí, mi amor, ¿qué más? Y en eso voltea y dijo, ¿qué no ves que se le cayó la mamila? Bésela, y gritándole al esposo, pero así regañándolo, porque se le cayó la mamila del bebé y el esposo se la recogió y se la puso a un ladito, ni se la dio, pero tratándolo como al chacho de la casa, humillándolo ahí frente a todos, le pegó gritos horribles, y el hijo así, el hijo con una cara de, sí, inútil, o sea, y la mamá, a ver, ven, mi amor, ven, ¿qué más quieres, mi vida? Mira, te hago te las puedo picar, y así, ¿no? Entonces yo dije, wow, y ya saben, mi mente así empezó a, ay, que señora, a criticar, a juzgar, a ver esa paja, y a decir, no, así no debe de ser, ve que mamá, y a juzgar ya toda la vida, y decir, eso está mal delante de Dios, el varón tiene que ser la cabeza, o sea, y hemos aprendido mucho, mis hermanos. Pasaron los años y ustedes saben, con la situación de mi hijo, Dios nos permitió pues servirle esos 7 años, años hermosos, años llenos de mucho aprendizaje, de mucha misericordia por parte de Dios, de mucho amor de cada hermano congregados. Pero pasaron los años, pasa el tiempo, y yo me di cuenta que si Dios te permite ver situaciones así, situaciones que dices, de cuando, por ejemplo, yo veo ahorita mucho cuando papás, videos que salen mucho ahí en YouTube de mujeres pegándole a sus hijos, de mujeres, no a sus, sí a sus propios hijos, o señoras que maltratan a niños que dejan a cuidar a su cargo. Y uno dice, ay, señoras, que las metan a la cárcel. Pero fíjate lo que me pasó a mí, antes de pasar eso. Pasaron los años, tuve a mi hija Yanin, la mayor, después tuve a mi hijo Lalito, después tuve otras 2 princesas, Hannah y Abby, que son unos regalos hermosos para nuestras vidas. Pero bueno, mi hijo Lalito, con su condición, yo desde chiquito lo veía frágil, diferente, como que no se podía, no sé, como muy inmaduro. Yo decía, pues es que es el niño, y yo creo que ellos maduran menos, más lento que las niñas. Yo veía a Yalin muy independiente, incluso a Janita, ¿no? Mi hija, la tercera, se movía, pero yo veía a mi hijo tan indefenso, tan distraído, tan disperso, que yo lo ayudaba muchísimo. Yo le decía, a ver, mi amor, entonces empecé, yo sin saber de su condición de autismo, Asperger, yo lo empecé a proteger. Era un amor así increíble, de por sí el único niño, ¿no? Y y así como que yo al primero en ponerle su comida, porque se levantaba con un hambre tremenda. Entonces, incluso antes que a mi esposo, ¿no? Yo le servía, a ver, mi niño, le lavaba su carita, y a las niñas así como, y con agua caliente, así, y decía, oye, mi Lalo me decía, oye, él es niño y él debe ser más fuerte que las niñas, y ve a las niñas, hasta con agua fría se lavan su carita y todo, y no es posible que tú a Lalito hasta le calientes el agua y todo. Y fíjense que en ese momento me llegó el reflejo de esa imagen de hace muchísimos años, que yo todavía no tenía teníamos 1 año de casados, creo, ningún hijo, de esa escena, ¿no? De ese chico con la mamá,
Y yo me di cuenta de que todo lo que pasa en tu vida, mi hermana, todo lo que Dios te permite ver, observar, atravesar, vivir, todo tiene un propósito. Y en vez de juzgar, de criticar, de, de hacer un problema, es para aprendizaje de tu propia vida. Es para ti, para algo que Dios quiere hablar a tu vida, que Dios te está preparando. Entonces yo en ese momento, cuando él me decía eso, que yo empecé a ver que sí, que siempre hacía como, pues, un poquito de diferencia con mi hijo. Y yo dije, Señor, me acordé de ese momento, de esa imagen. Y Señor, tú me preparaste, tú me permitiste ver eso y fue tan fuerte y hablaste a mi corazón. Y yo en vez de orar por esa familia y decir, Señor, ayúdales a que puedan ordenar los roles, ¿no? No sé, fui dura, critiqué. Entonces, hermana, yo aprendí y yo te quiero dar este consejo esta mañana, que cada situación que Dios te permita ver, videos, no son casualidades, no es de que, ay, en internet, ay, estoy viendo esto, es porque Dios está hablando. Tal vez en esas escenas que ves tan fuertes de mujeres golpeando a los niños, tal vez tú lo hiciste de pequeña con tus hijos, de cuando tus hijos eran pequeños, o tienes un carácter muy agresivo y ahorita te pones a juzgar, mira esta malvada. No, no, ora por ella, ora por ti misma, pídele a Dios que te perdone, que te ayude a poder restaurar esas heridas que tal vez tienen tus hijos, tus hijas, ¿no? Por situación, o tú misma. Son recuerdos que tal vez vengan a tu vida de cómo fuiste tratada. Entonces, mis hermanas, Dios nos ayuda a no juzgar nada y más bien ponerlo en oración, que tener esa misericordia y ese amor por nuestro prójimo y pedirle a Dios que nos abra los ojos a nosotros para que podamos entender qué nos quieres decir a través de esto que estoy viendo, que estoy escuchando. Entonces es un tip que yo te quiero y testimonio grande cómo Dios habló a mi vida, que fue lo que permitió que con el apoyo de mi esposo y él volviendo en sí de a ver, sí, me estoy yendo más para allá. Y entonces en esa ocasión dije, sí, mi amor, tienes razón, siento esto, le pude expresar, mira, me siento así, lo siento. Y entonces fue algo muy bonito porque juntos pudimos como retomar el camino, la dirección, y juntos hacerle un ambiente a él con ayuda de Dios, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, a que él atravesara esa etapa difícil que tuvo y salir victoriosos como familia, pero no enojarme, ay, ¿qué te pasa? Estás viendo que está chiquito. O sea, no, yo simplemente en esa ocasión sí sentí feo porque dije, ay, es que es mi niño, ¿no? Y pobrecito, de repente lo siento muy frágil. Pero yo agradezco mucho esas palabras de mi esposo porque pudimos sentarnos a platicar, oramos, empezamos a buscar ayuda para ver cómo criar, compramos libros, cómo criar a un hijo, a un hombre, a un hijo varón. Entonces, pues Dios nos ayudó en ese momento como a no desviarnos ni a que hubiera un problema fuerte entre nosotros por esa situación. Pero bueno, así mi hermana, cada situación que venga a tu vida, que atravieses, y así te va a hablar, revístase de perdón y amor en Colosenses 3:12, que la palabra de amor en abundancia en su corazón, que haya mucha, y sobre todo recalca mucho el amor, mucho el amor. ¿Cómo estás en el amor? ¿Abrigas alguna antipatía o amargura hacia alguien en tu corazón? ¿Hay alguien que lo haya agraviado y que no lo hayas perdonado de todo corazón? ¿Tu vida se caracteriza por el amor? Y así luego te habla de la palabra de amor en abundancia en tu corazón. ¿Buscas llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios? ¿Tus conversaciones con otros creyentes se centran en la palabra y en los designios de Dios? Entonces en esto pensar, dice la palabra de Dios, piensa en cosas buenas, agradables. O sea, en esto tenemos que pensar y como pecadores, como esa concupiscencia que hay en nosotros, siempre vemos alguna situación y en vez de pensar, como ahorita les decía, ¿no? A ver, Señor, ¿qué puedo aprender de esto?
ayúdame ¿a qué me quieres hablar a través de esta escena que estoy viendo en este momento? No, nos vamos a más allá. Yo en ese momento, si me hubiera puesto a pensar, a ver, Señor, a pensar en el amor, en el perdón, en el gracias, ¿no? Pero no pensamos en, ay, lo está haciendo mal, yo lo haría diferente, ella está mal, yo estoy bien. Pero si en ese momento yo me hubiera puesto a pensar, Señor, gracias porque ahora te conozco y ahora yo sé que mi esposo es la cabeza del hogar y que, Señor, mis hijos los voy a amar, son un regalo enorme, pero mi esposo siempre le tengo que dar su lugar, ¿no? Señor, y perdóname porque si hasta este momento he tenido cosas, en ese tiempo yo les platiqué mi testimonio, tenía muchas cosas en mi corazón con mi esposo, muchos problemas los primeros años. Empezó con una pelucita y ya era una bola de nieve. Bueno, pues era por esos tiempos de cómo el corazón perverso, ¿no? Y en las cosas buenas, agradables, llenas de amor que el Señor nos dice, en eso pensad. No, nosotros pensamos lo contrario. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si yo en ese momento le hubiera bendecido, le hubiera, no sé, con algún pretexto le hubiera, me hubiera podido acercar a ella y vivíamos en Cuernavaca, me acuerdo, y era un lugar pequeño donde a lo mejor me hubiera podido acercar a ella, pero no, pensamos en criticar, en la crítica, en juzgar, y eso es muy, muy terrible, muy, muy terrible. Entonces, vamos a pensar siempre en lo bueno, en el perdón, en el Señor, gracias. Cuando vengan a tu mente esos pensamientos que siempre nos están bombardeando, Satanás así actúa siempre con dardos, cuando estás lavando los trastes, en momentos siempre te llegan pensamientos tremendos que te llevan a entristecer al Espíritu Santo. Entonces a mí me pasaba mucho, en ese tiempo yo de repente me venían, a ver, ¿por qué no ha llegado Lalo? De seguro se fue ahorita a una reunión con sus amigos, no me avisó, con sus compañeros de trabajo, juntas, o empezaba a echar a volar, ¿no? Entonces él llegaba más tardecito y yo ya súper enojada y agresiva con él, y él así como que, ¿qué tienes, no? ¿Por qué? Porque no pensamos en lo que Dios nos dice, pensamos en lo que Satanás quiere que pensemos, y no debe de ser así. Si yo en ese momento me hubiera detenido a pensar, a ver, Señor, gracias por mi marido, gracias porque me diste un gran hombre, porque me cuida, gracias porque es un hombre muy cariñoso conmigo, perdóname, Señor, porque a veces he echado a volar mi imaginación y siento que lo juzgo. Perdóname, Señor, te agradezco, perdón, te amo. O sea, a estas palabras es en las que tenemos que pensar. En esos momentos tú tienes que identificar cuando vengan esos pensamientos que te destruyen el alma, el corazón y te alejan de esa santidad. Debemos de cambiar y empezar a dar gracias, a pedir perdón, a decir, Señor, dame amor, lléname de amor, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Porque en esos momentos en que estamos calladitas y sin, es en el momento neutras, se podría decir, es cuando el enemigo llega a actuar y a bombardearnos con esos pensamientos, pero nosotros debemos de combatirlos o cantando. Cuando uno canta no piensa, entonces canta alabanzas, piensa en eso, en el perdón, en darle las gracias al Señor. Nada más empieza a darle gracias, Señor, por mi familia, gracias por esta casa, gracias porque tengo un auto donde moverme. Perdóname, Señor, porque no te había dado las gracias hoy en este día. Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. O sea, en eso pensar, mis hermanas. Y vas a ver cómo tu vida, tu ser, tu entorno va a cambiar. Dice, acepte gustoso el papel familiar que Dios le ha designado. ¿Sus relaciones familiares están en orden según el plan de Dios ha revelado en su palabra? Esposas, ¿se somete a la autoridad del liderazgo de su esposo? ¿Muestra reverencia y respeto en su actitud hacia él y en forma como habla ante él, ante los demás? Esposos, ¿aman a sus esposas con entrega y abnegación como Cristo amó a la iglesia? ¿La trata con bondad y consideración? Hijas e hijos, ¿son obedientes a la autoridad de sus padres?
Padres, instruyen a sus hijos en el amor del Señor y también los guían en la espiritualidad de sus hijos de forma tal que los anima y los motiva a seguir a Cristo. Mi hermanas, hay tanto, mucha gente dice, ay, qué aburrido esta pandemia, estar encerrado. Mis hermanas, hay tanto que pensar, hay tanto que arreglar, hay tanto que escudriñarnos, que yo creo que es corto el tiempo que hemos estado encerrados para atravesar todo este camino de, de, de entrega a Dios. Y mira, hablando de padres e hijos, yo te voy a dar un testimonio muy, muy hermoso de cómo Dios habló a nuestra vida cuando también como pastores, como cristianos, tú te distraes y empiezas a salirte como de tu entorno, visitando gente, andando de aquí para allá. Nosotros me acuerdo que empezamos a servir con mucho amor al Señor, pero sí, de repente, pues era cansado ser papá, ser pastor. Mi esposo, por ejemplo, ¿no? Andábamos visitando a muchos hogares, mi esposo en la cárcel, y tantas cosas, actividades que teníamos. Y también el Señor, empezamos a distraernos un poco en cuanto a la familia, ahorita en este capítulo que nos estamos hablando. Entonces nosotros al leer esto, habló fuertemente Dios a nuestro corazón y con respecto a nuestros talentos que son nuestros hijos que Él nos ha dado. Y fíjate qué tremendo. Dice, entonces en Mateo 25:15, la parábola la parábola de los talentos. 25:15 Mateo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 ganados sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra con gozo en el cielo de tu Señor. Llegando también, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes los otros 2 que he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y me escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está tremendo porque fíjense que así nosotros, el Señor hablaba a nuestro corazón y Dios nos hablaba muy tremendo porque nosotros pudimos entender que así son nuestros hijos, como esos talentos que Dios te los da. Y fíjense, por ejemplo, cuando estábamos sirviendo en la iglesia, pues eran 4 pequeñitos, y pues teníamos tantas ganas de servir al Señor, pero también hay límites en eso. También debe de haber, el Señor habló a nuestro corazón y era el detenernos a veces un tiempo, porque tienes a tus hijos y
y a veces los quieres guardar tanto, con tanto de que no. A nosotros nos pasó con mi hijo, por ejemplo. A ver, ¿sabes qué? Vamos a dar una conferencia. Ahorita métete a tu cuarto y ahí con el videojuego. Entonces, yo siento que fue unos momentos en que el Señor también hablaba en nuestra vida diciendo, a ver, ellos tienen que florecer, también tienen que salir al parque a jugar con ellos, también tienen que darle su tiempo a su familia. Entonces, el tiempo en que nos venimos acá a Vancouver, que pues solo conocíamos a mi cuñada y mucho tiempo, pues fines de semana íbamos a la iglesia, pero no, de repente todas nuestras actividades, pues ya no, ya teníamos que estar con nuestra familia en nuestra casa, encerraditos y viendo, conociendo a nuestros hijos, viendo sus necesidades. Y fue cuando nos pudimos dar cuenta de esta situación de autismo que mi hijo tenía, de Asperger, estando con ellos, conociéndolos, no enterrando esos talentos ahí en el cuarto, con el videojuego, con la película. Ahí no, el Señor nos dijo, a ver, tienes que ir a hacer que florezca eso que te he dado, que se produzca, ¿no? Entonces, estos momentos de estar aquí en Canadá fueron de mucha misericordia de Dios, de mucho aprendizaje, de ver a nuestros hijos como esos talentos que tenemos que atenderlos, conocerlos, ver. Nos tuvimos que meter en sus videojuegos, en ver cómo conectarnos con ellos, sobre todo con mi hijo Lalito, cómo conectarnos con ellos, cómo volver a tener esa relación, porque mucho tiempo fueron, pues sí, ahí enterraditos para nosotros seguir haciendo muchas cosas que Dios sabe que fue con todo nuestro amor y nuestro corazón, pero también nos enseñó que estos talentos que Dios nos había dado tenemos que hacerlos florecer, tenemos que ver por ellos, conocerlos, ver qué necesidades tienen. Entonces, gracias a Dios pudimos conectarnos con él. A través de mi esposo del videojuego se metía a jugar con él y en sus Minecraft, que es una aplicación, tuvimos que aprender muchas aplicaciones que no conocíamos para poder entrar a su mundo y poder conocerlo, a comunicarnos con él. Y fue algo maravilloso, fue una enseñanza que Dios trajo a nuestra vida, que ahora de esa prueba, de ese desierto, ahora podemos dar testimonio de que mi esposo, con la palabra de Dios, con lo que mi hija está estudiando de psicología con especialidad en autismo, está creando material para niños cristianos autistas. Entonces Dios no se equivoca, Dios tiene siempre un propósito y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y hemos visto buenos resultados porque el Señor es fiel para empezar a hablar a tu corazón y ver las necesidades, hacerte ver las necesidades de tus hijos, de tu esposo, de en este momento que estás encerraditos con tu familia, de ir conociendo a cada uno de tus hijos, ver qué necesidades tienes. Y que cuando el Señor te pregunte, como a ese padre del hijo endemoniado, cuando lo atrajeron a él, ¿te acuerdas de esa historia donde los discípulos no podían echarle fuera al demonio y que el Señor bajó de estar con su padre en ese momento, en un tiempo como un retiro espiritual, donde estuvo con su padre y bajó del monte y se encontró con esta situación del padre con el hijo endemoniado que se revolcaba y le pregunta a Jesús, a mí me impacta mucho esa pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene así? ¿Desde cuándo está así? ¿No? Entonces esa pregunta taladraba nuestro corazón de decir, ¿desde cuándo tu hijo tiene autismo y no te habías dado cuenta? Fue un golpe muy fuerte para nosotros, pero gracias a Dios habló a nuestro corazón esta parábola de decir, es el tiempo de estar en familia, de conocer a tus hijos, de conectarte con ellos, o sea, jugar con ellos, salir al parque, ¿no? Porque a veces incluso las actividades cristianas nos distraen y eso no es correcto. El Señor nos pone límites, nos pone un equilibrio y hemos aprendido tanto y con tanto amor por parte de nuestro Señor que a veces las situaciones, las actividades te llevan y te vas y te distraes y no. El Señor nos hace estar alertas y con estas preguntas es lo que nos aterriza a estar en donde tenemos que estar. Entonces, yo te invito a que estés alerta a las necesidades de tu esposo, de tus hijos, de cada uno, conócelos, tómate un tiempo con ellos, vete al McDonald's un día con cada uno, habla con ellos, ve qué sueños tienen, ve qué sueñan, qué piensan, ámalos,
conoce las necesidades que ellos tienen para sentirse amados, ámalos como ellos necesitan. Entonces esto me encanta porque te lleva a esto, a ver cómo andas con tus hijos, cómo andas con tu esposo. No, y aléjese de cualquier obra de la oscuridad. Sientes la inclinación hacia actividades que sabes que son pecaminosas, disfrutas hablar con otros de cosas vergonzosas y te ríes con ellos. O sea, hay tanto que escudriñar. Todo esto te lo vamos a enviar a través de Mujeres en Busca de Dios o Damas, creo que se está enviando por ahí, para que tú te analices y que el Señor hable a tu corazón. A cada una nos va a hablar de una forma diferente, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a nuestro temperamento, porque somos únicas, somos diferentes. Yo no te puedo dar que esto sea como Dios te va a hablar a ti, porque yo soy diferente a ti y el Señor somos únicas. Entonces, Dios te va a hablar de acuerdo a tu necesidad, a lo que tú necesites, a cómo tú lo vayas a entender. Muchas somos más audibles, nuestro temperamento es diferente, somos tan diferentes cada una de nosotras, pero confía en que Dios no te va a soltar de su mano y que te va a hablar para hablar a tu vida y seguir transformando y hacernos llegar a esa santidad que sabe que anhelamos. Mi hermana, te amo mucho en el amor del Señor. Espero que esto que a mí me ha funcionado, que como mi testimonio, como Dios ha hablado a mi vida, cómo me ha ayudado a cada día dar un pasito más a esa santidad, puede hacerse real también en tu vida. Te amo mucho en el amor del Señor y pues nos vemos próximamente. Cuídate mucho del frío, toma mucha vitamina C y sabemos que estamos en las manos de nuestro Señor. Y Dios te bendiga mucho, mi hermana. Te amo mucho en el amor del Señor y muchas bendiciones para ti y tu familia.